Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy me voy a trasladar virtualmente al otro continente. Ni más ni menos que tenemos de invitado a Aldo Méndez. Quiero compartirles un pedacito de su biografía porque es un montón, pero bueno, ya nos contará él más a detalle, pues cómo es que ha estado en este mundo de la narración oral. Bueno, les leo. Aldo Javier Méndez Camacho, máster en filosofía por la Universidad de Lomonosov. Se dedica desde 1991 a la animación sociocultural y a la promoción cultural en diferentes ámbitos. Desde 1994 ejerce la narración oral, actividad que ha desarrollado en diferentes regiones de España, Francia, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil y México. Ha asesorado proyectos de interculturalidad en países del norte africano como formador y ha realizado talleres con docentes, niños y niñas en Túnez y Marruecos. Fue guionista y director de programas de radio para niños y jóvenes en Cuba y tuvo un espacio habitual de narración oral en Onda Cero Radio, Ciudad Real. Ha trabajado en la red de bibliotecas de las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y en esta última, a través del Centro Andaluz de Letras, y ha presentado sus espectáculos en festivales de oralidad en toda España. Ha realizado cursos de formación para docentes y escuelas de padres y madres en diferentes provincias españolas y en varios países de América Latina. Participó como narrador en el programa La Llegada del Otro del Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo y fue coordinador del mismo para Castilla-La Mancha. Imparte cursos, talleres y seminarios para la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y colabora como profesor y coordinador de talleres en programas de ciclos formativos en diferentes centros. Ha colaborado con programas de centros de profesores de España y ha coordinado clubes de lectura para adultos en diferentes poblaciones de Ciudad Real. Profesor y diseñador del taller permanente de narración oral de la Biblioteca Provincial de Ciudad Real. Profesor de la Escuela de Oralidad Alonso Quijano, Alcázar de San Juan, y narrador de los programas de viajes educativos de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Ha impartido seminarios y talleres de la Universidad de las Artes en Ecuador, colabora con diferentes proyectos socioculturales, artísticos y pedagógicos en México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Productor de discos de cuentos y canciones de Navidad 1 y 2 con personas con discapacidad psíquica de la asociación Más Vale Trocar. Diseñador y gestor de la exposición de pintura Del color a la poesía, obras realizadas por personas con discapacidad, y participó en la concepción y diseño del libro Cuentos Fantásticos de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Ha sido reconocido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su destacada actividad en el área de animación a la lectura en centros educativos de la región en el año 2007. Bueno, para no extenderme tanto, y nos comparte directamente Aldo, pues bueno, ha tenido muchísimas publicaciones, tanto impresas como virtuales, en distintas áreas de textos, tanto literarios como de investigación, así como proyectos audiovisuales, por mencionar varios que ha hecho con producción audiovisual. Pues bueno, después de leer esto, que es bastante amplio, pues bienvenido a Entre Contadas, Aldo. Estoy bien contenta de que estés acá y nos puedas compartir pues un pedacito de ti. Pues muchísimas gracias, muchísimo gusto porque no nos conocíamos personalmente. Gracias por invitarme. Ando en unos tiempos un poco más callado, más alejado del mundanal ruido y la verdad que está bien empezar el año conociendo nueva gente y conociendo personas con la idea de seguir promocionando este oficio nuestro. Claro, y bueno, de una u otra manera, pues tú tienes una experiencia muy grande, no solamente como narrador, sino como formador de narradores, ya nos contarás. Pero bueno, me gustaría que nos platiques un poco de el Aldo niño. ¿Cómo eras? ¿Cómo empieza esto de hablar para ti?
esto de la oralidad, ¿cómo eras tú más chico? ¿Cómo se te daba la palabra, no se te daba? ¿Cómo llegó la oralidad a tu vida y a tu casa? Cuéntanos. Bueno, mi casa era básicamente oral. Tuvimos televisión a los 9 o 10 años. Hasta ese tiempo, los espacios que se robó la televisión lo llenaba la palabra. La palabra, éramos mi hermana, mi padre, mi madre y yo. Mi padre era un hombre muy callado, mi madre hablaba por los codos, pero las casas de pueblo, yo soy de un pueblo pequeño que se llama Meneses, antaño tenían las puertas abiertas y el ir y venir y el trasiego de voces y de personas formaba parte de la voz que ibas construyendo. Creo que siempre fui hablantín, siempre fui hablador. De niño recitaba, cantaba, hasta que me llegó la adolescencia y con la adolescencia el miedo, eh, porque la sexualidad a veces es un miedo y hay cosas que los hombres no deben hacer, hay cosas que los hombres no deben sentir y todo eso lo digo con ironía, pero realmente ya tengo 56 años, afortunadamente y no del todo han cambiado mucho las cosas, pero creo que era un lector voraz, creo que leía más de niño que ahora, leía porque era como el espacio en el que yo tenía para protegerme del mundo o construir paralelamente un mundo en el que me sintiera cómodo. Y sí vengo de una familia que se habla, una familia de mesa y sobremesa, una familia de tardes y tardes noches en el portal conversando, saludando al que pasaba, el que pasaba y que también se quedaba escuchando la conversa, una familia que me contó la vida que vivieron y que yo no vivía, que eso es una de las cosas que yo digo que habría que salvaguardar, ¿no? Esa memoria emotiva, eso que vivieron nuestros padres, ese cómo se conocieron, esas fiestas primeras a las que fueron, cómo bailaban, cómo se vestían. Entonces, mi infancia fue eso. Mi infancia fue un sitio de muchas palabras, de mucho verde y de mucho camino. Y ahorita que comentas, que no tenías tele, yo también no tuve tele hasta ya bien adolescente, y cosa que agradezco, y que creo que si les pasa a los niños ahora sería genial, porque jugué un montón, me imagino que eso te pasó, que justo la necesidad de recrear historias que no sean vistas a través de los medios, pues hace que se detone un buen en los procesos imaginativos. Y otra cosa que dijiste que declamabas poesía, creo que también es parte de una oralidad en la que se ha perdido mucho, que había antes en los procesos educativos mucho esta promoción de la oralidad, ¿no? Bien interesante. Mira, yo creo que el ser humano es esencialmente poesía. Y no hablo solo de la poiesis de la que hablaba Platón en su obra, sino que hablo del ritmo, de la musicalidad de las palabras. Cuando uno para la oreja que llega a otro país, se da cuenta de la poética que sostiene y construye las frases de cada acento, de cada región. Cuando uno se mueve por México, o se va a Chile, o se va, siente, y luego a lo mejor lees un poeta o lees un autor, esa música interna, esa esencia que tiene la palabra narrativa, la palabra narrada, la palabra contada, es esencialmente poética. Vivimos en aquel tiempo en que nos aprendíamos hasta como si fueran un canto las tablas de multiplicar. Nos aprendíamos como un canto, yo creo que estaban calculadas, calibradas para que la cantáramos. Cantábamos, repetíamos de memoria poemas que muchas veces eran muy moralistas, que muchas veces ahora mismo estarían muy mal vistos, como muchas de las canciones que cantábamos, pero cantábamos y recitábamos. Y en ese cantar y en ese recitar aprendíamos dos cosas importantes: a sentir y a respirar, que son las claves del oficio que ejercemos y que son las claves al final de la salud mental. Sentir y respirar. Sí, y ahorita como lo comentas, esta oralidad cotidiana, que también pues las historias están formadas de la cotidianidad y que lo cotidiano también puede ser un lugar extraordinario, es ahí donde también pues la palabra se ejercita de forma cotidiana, ¿no? Si eras el platicón de la escuela, bueno, pues a futuro puede ser un narrador que me imagino que te pasó un poco, ¿no? Sí, sí, hablaba mucho, declamaba, hacía teatro. Luego tuvo un puntito ahí como de cierta timidez. Era más de cantar casi que de hablar. Me gustaba bailar, me gustaba, pero sí hablaba y sobre todo era muy sociable. La sociabilidad yo creo que es la clave del cuento. Incluso cuando uno va a los cuentos populares, a los cuentos que nos han contado, mira, y lo que va conservándose
de los cuentos que van de boca en boca es el ritmo, es la musicalidad. Pueden cambiar los contextos, pueden cambiar los animales, los personajes. Quizás se mantenga algo del conflicto inicial, pero luego lo que cambia es la armonía con la que se tejen y con la que se hilan esas palabras, que eso es la oralidad. Sí, claro, y también pues en las interpretaciones y en este proceso que es como mucho más lúdico de contar Ujú. historias y luego recrearlas. Pero y entonces pasa que te vuelves chico tímido y de ahí vuelves a regresar a la oralidad. ¿Qué pasa después? Pasan tantas cosas y pasan y no pasan otras muchas. Es decir, yo me fui de mi casa muy chico, a los 12 años me fui a estudiar, luego terminé el bachillerato, me fui a estudiar a La Habana, terminé en La Habana, me fui a estudiar a Rusia, la Universidad de Moscú, y, y en ese tiempo nos juntábamos gente con inquietudes. Muchos andamos desperdigados por el mundo, ahí en México, aquí en España, en Bruselas, en todas partes hay alguien de esa generación y de ese tiempo que escribíamos poesía, la poesía esa que se escribe en la adolescencia, en la primera juventud, como acto reivindicativo y de salvación de la identidad y de los miedos. Eh, y nos juntábamos una vez al mes a compartir, a declamar, a leer, a cantar, a estar. Vivíamos fuera y todo el que ha vivido fuera sabe que ese espacio de relación que se construye en torno al igual es un espacio de liberación, porque es de reafirmación de la identidad. Y era como eso, como un espacio de reafirmación de la identidad. Y ahí un día encuentro un libro que se llamaba El hilo y la cuerda, o que se llama, en el libro un cuento, y un cuento que me dijo, cuéntame. Pero es un cuento que estaba en primera persona, un cuento que escribió Nelio Jorge Cardoso, y yo no sabía que eso iba a ser el detonador de lo que luego pasó. Sí recuerdo, y siempre lo recuerdo con mucha ternura, que alguna vez mi profesora de ruso me dijo que yo no iba a vivir de la filosofía, que fue lo que estudié, que yo iba a vivir de la palabra. Y luego vino el regreso a Cuba, todo lo que supuso el fin de aquella era polarizada con la caída del muro de Berlín, el fin del bloque socialista, la llegada del neoliberalismo galopante, y llegué a Cuba como llegó todo el estudiante cubano de mi generación, lleno de preguntas, lleno de cuestionamientos, con una idea de la libertad que no pasaba por la propuesta ideológica del país en ese momento, y nos mandan a trabajar en espacios. A mí me mandaron a una empresa pecuaria como sociólogo para que nos identificáramos con la realidad cubana. Y un día, en La Habana, conozco a la que fue mi profesora de psicología de grupo y de creatividad, Alicia Minujín, y ella me propició participar en un módulo, en un diplomado, en el que estaba quien fue, es y será mi maestra, Mayra Navarro. Había un módulo que era narración oral, Mayra dio las claves, Mayra dijo quién quiere contar y yo dije yo. Y Mayra me dijo, ¿y dónde empezaste a contar? Y le dije, pues no sé, me gusta. Me volví al pueblo y luego regresé a La Habana, y ya regresar a La Habana fue meterme de lleno en el taller básico de Mayra, en el taller permanente del Gran Teatro de La Habana, y empezar a contar en espacios. Era una época muy extrañamente luminosa en Cuba, porque era una época de crisis muy grande, apagones, carencias de todo tipo, pero los jóvenes de ese tiempo estábamos tan ansiosos de cantar, de contar, de decir, de juntarnos, y había una proliferación impresionante de unos espacios que se llamaban peñas, y en esa época unos amigos fundan una peña que se llama El Azar, eh, y yo por casualidad caigo en El Azar. Y en El Azar cae mi voz, y con El Azar reaparecen esas ganas de ser artista que siempre tuve, esas ganas de ser poeta que algunas veces reprimieron, y ahí empezó todo a rodar. O sea que el azar fue justo literal y metafóricamente el que te llevan o te regresa a la oralidad, porque de una u otra manera pues ya la habitabas, ¿no? No solo que Sí. en el camino varió, ¿no? Yo creo que si algo hay, yo me imagino que si hacemos una encuesta, la mayoría de las narradoras y narradores hemos llegado al oficio por azar. Por azar, es decir, un azar a veces equívoco, a veces un azar luminoso, pero siempre
ha llegado un día en que en una clase de pedagogía te dijeron cuenta y te subió el guchanito, en una clase de actuación te dijeron cuenta, o un día viste a alguien contar en una librería, pero yo, en el caso del oficio y en el caso de mi vida, el azar es una clave inequívoca de todo lo que me ha ido pasando a lo largo de la vida. Y ahorita como lo comentabas, a veces la narración oral, bueno, vista como, digamos, una profesión, pues sí requiere formación, pero en realidad es bastante cotidiana en muchos oficios de la educación y de la oralidad, porque es la materia prima para las educadoras pues, del preescolar, ¿no? Para la educación inicial. Entonces, de una u otra manera, a veces esta herramienta de la narración oral puede ser tan poderosa para ayudarles a los otros oficios, pero también a veces la hemos tocado sin creer y sin querer, y ese azar nos lleva por muchos caminos pues a acercarnos a la narración oral, ¿no? Claro, tú hablabas de una clave. Yo creo que la narración oral es de todos, porque la narración oral es aquello que se sostiene en la identidad del ser humano, que es la comunicación oral. Bueno, y hay otros modos de comunicación, la gestual para las personas sordas, en fin, pero que la oralidad es imprescindible en el ser humano para crear comunidad. Y de los oficios que se acercan a la narración oral son esos oficios que se sustentan en las relaciones interpersonales y en la comunidad. Es cierto que después, si quieres desarrollar una trayectoria, una actividad artística sólida, tiene que venir la formación, porque incluso muchas veces, y en algún momento yo era de los que hablaba de la imitación como un error, no, la imitación en el arte hace falta. Y tú ves a alguien y lo conviertes en tu referente, y en ese acercarte a ese referente es que descubres tu voz, porque descubrir la voz es un proceso de crecimiento emocional, corporal, es la construcción de la autoestima prácticamente, porque se tienen que redondear muchas cosas para que la voz se apoye, fluya y construya un proceso comunicativo. Qué bien, oye, pues ahorita lo que nos compartes me parece muy acertado porque pues la narración oral está en todos lados, pero bueno, ya formarse es otra cosa. Y entonces decides tú, con este azar, dedicarte a la narración oral. ¿Y cómo fue? Bueno, te formas ahorita, bueno, pues decías, obviamente, con la maestra Mira, a Navarro, mí, pero ¿cómo fue tu camino? Cuéntanos. mi maestra por excelencia fue Mayra. Y es una mujer a la que echo mucho de menos. No era una persona que estaba en mi cotidiano, pero sí estaba muy presente en mi vida y sigue estándolo. Y, y cuando yo recibo ese primer taller, a mí como que se me abre una ventana. Se me abre una ventana, una puerta, se me abre un horizonte. Y me voy a mi pueblo y ya cuando yo estaba en mi pueblo, ese picorcito de las alas, de los pueblerinos que tenemos, que queremos, ansiamos la ciudad grande, sin saber que en la ciudad grande se pierden tantas cosas, que las luces de neón de la ciudad se tragan tantos pequeños cocuyitos que hay por ahí sueltos. Y me fui a La Habana, con muy buena suerte, llegué a muy buen pie, con muy buen pie a La Habana y empecé a trabajar. Yo hice mi primer taller en serio básico en marzo y en septiembre estrené mi primer espectáculo unipersonal. Fue así como que paz, estaba. Y luego vino el primer viaje a España. En el primer viaje a España conocí a una persona que le interesó mi trabajo y me propuso hacer formación con maestras y maestros. Y en esa época de las peñas, pues empecé a trabajar escribiendo programas para radio, contaba donde quiera que me llamaran, contaba, porque yo creo que al principio es como un río. Se abren el canal se inunda y cuando el canal se inunda, eso tiene que fluir. Y cuentas cosas que no vas a volver a contar y te preparas cuentos que luego no sabes ni por qué te los preparaste, pero al final un fluir que el fin último es construir tu voz. Que al final esos cuentos que vas dejando en el camino son como los amores, como los amantes. Que tú dices, hay quien te sirve para compartir una noche y bailar un buen bolero, pero no te sirve para escribir a lo mejor una novela trágica. Y entonces, pues los cuentos son iguales, con la bendita diferencia de que los cuentos no te guardan rencor. Y un día al cabo de los tiempos te cuentas aquella historia de Juan José Arreola, de Augusto Monterroso, de Alejo Carpentier, no sé, del amigo de la secundaria, aquella anécdota que de pronto dice, cuéntame, que ya tienes el valor suficiente para defenderme en público. Y de pronto miras y aquella historia que un día fue como una espinita,
es una flor, porque el tiempo también te va madurando y esa relación vivencial con la anécdota del cuento te la va haciendo propia, te vas apropiando de ella. Y entonces ahí vino todo. Luego vino España, vivir en España, tener la suerte de que en España en ese momento había un gran florecimiento de la narración oral y que tuve la suerte de que no éramos muchos los extranjeros y tuve la suerte de moverme por casi todo el país. Y luego el reencuentro con la América Latina, que fue como el descubrimiento que le pasó a las habaneras, ¿no? Que son esas canciones de ida y vuelta. Me pasó el disparar mi voz en Cuba, el construir mi voz en España y el darle cuerpo y alas a mi voz regresando a América Latina. Sí, fíjate que algo que me gusta mucho lo decías, la voz, pues obviamente los estilos narrativos, algo que me gusta mucho es escuchar a otras personas de otros lugares. Me gusta escuchar a mis compatriotas porque también encuentro esas diversidades en la narración oral, pero me nutre como a pesar de que hablemos la misma lengua, todas estas variantes que tienen que ver con muchos factores de fusiones de otras lenguas, de los localismos, de las jergas, Claro. de todo. Y además, pues de las historias y las interpretaciones, que en este mundo amplísimo de las interpretaciones, pues cada quien va a tomar un cuento y lo va a contar desde su manera, desde su concepción, y eso, bueno, vuelve ilimitada la narración oral, ¿no? Y como dices, bueno, regresas a la América Latina y tienes una visión pues como multilateral. Por lo que leía yo en tu currículo, veo que eres un inquieto, tremendo, bien interdisciplinario. Ejerces la ludosofía, porque he oído hablar de ti a muchas narradoras y narradores que eres súper juguetón, que eres un gran conversador, más allá de un excelente narrador que he escuchado, yo nada más te he visto en video, no me ha tocado mirarte en persona, espero ya coincidamos. Pero bueno, eres un inquieto. ¿Qué pasa? ¿Cómo eres que incursionas en tantas cosas? ¿Se dan? ¿Tú las buscas? Cuéntame. Yo no busco nada ya, no busco nada. Hubo un momento en que quizás me ofusqué buscando y fue el momento más oscuro de la vida. Yo creo que después de la pandemia tengo 3 claves de vida que son fluir, flotar y facilitar. Casi todo lo que me pasa porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Casi nada de lo que me ha pasado bueno en la vida me ha pasado porque he estado solo, sino que me ha pasado porque estoy acompañado o porque encuentro la persona adecuada. Luego te decepcionas, porque también hay decepciones, pero también toda decepción te deja una secuela positiva, un camino, una huella, una mirada. Pero yo creo que es eso, que no desconfío, a priori no desconfío, tampoco confío a ciegas, pero a priori no desconfío y me dejo llevar. Eso me hace cometer muchísimos errores porque tengo una lengua yo soy muy desprejuiciado y muy lenguaraz. Y a veces digo cosas y la gente se la toma mal y a veces hago una broma y nadie lo interpreta y luego hace catarsis y se muere y me matan incluso porque hay quien me ha matado directamente. Pero yo creo que tengo una manera de ser que es lo que hay. Es lo que hay, no hay más. Soy como el otro día, el verano pasado, en agosto, me dijo una frase que creo que me define claramente un amigo muy querido que se llama Sergio Martínez, de Argentina, me dijo que yo era el niño que nunca creció. Entonces me parece que me pasa eso. Y siento que es eso, siento que hay un aprendizaje que hay, pero hay como una negación a fijar los aprendizajes como algo inamovible. Cada vez que hablo con alguien joven, le digo, prepárate siempre para desaprender. Prepárate siempre para desaprender. Y creo que estoy en esa situación. Hubo un momento en que sí buscaba, como el que busca, pero no sabía exactamente lo que buscaba y estaba perdido. Estaba perdido en esos juegos del ego, del exitismo, de... No, ahora si me llama una chica a la que no conozco y me invita amablemente a compartir mi experiencia como narrador, ¿por qué no lo voy a compartir? Si pasa una persona y me invita a un café o me mira a los ojos, si estoy esperando al médico y alguien me quiere contar por qué está triste, ¿por qué no le voy a escuchar la tristeza? Entonces quizás por esa misma razón
me pasan las cosas que me pasan. No es que sea tan inquieto, es que soy muy receptivo. Estoy abierto a todo. Abierto a todo. Hay cosas que luego llego a casa súper cansado y digo, pero si no ha pasado nada. Y me echo en el sofá y digo, pues sí, he estado escuchando esta y estas historias que no me interesan. Entonces, lo que me ha pasado con Veletas Rojas, lo que me ha pasado con las personas con las que he trabajado a lo largo de todos estos años en América Latina, el modo en que llegué a construir 1000 casas a lo largo de América Latina y a construir unos vínculos. Y siempre digo, hay algunos amigos más jóvenes que me dicen, yo quiero de mayor ser como tú. Y yo le dije, es que hay una cosa que tenéis que tener claro. A mí el camino y las puertas me las abrió el oficio, la profesión, pero el camino me lo ha mantenido el afecto y la disposición a jugar el juego afectivo que me propone la gente con la que convivo. Yo voy a tu casa y automáticamente descubro cuál es mi lugar en tu casa. Y si tú sabes estar en el lugar que te ofrecen, a veces meto la pata porque ya te digo que soy impertinente, soy lenguaraz, soy deslenguado, soy grosero a veces, no tengo prejuicios y digo las cosas como me vienen a la cabeza y digo, ostras, que metí la pata. Pero la naturaleza de las personas es la naturaleza de las personas. Entonces, pero sí creo que sé jugar bien el juego de la convivencia y ese ha sido mi arma para sostenerme en el camino, para caminar, para mantenerme. Sí, como dices, pues se entretejen, hay cosas que llegan y hay que recibirlas o no, porque varía, pero bueno, justamente ser receptivo es tu arma poderosa, o no, se dan, ¿no? Se dan las cosas, o sea, Sí. ahí, fíjate que empatizo mucho, porque mi hermana me dice, tú todo lo ves muy fácil. O sea, ves muy fácil llama a escribirle a Aldo y decirle, oye, quiero entrevistarte. Así me pasa, ¿sabes? Es un poco empatizo ahí porque se me ocurre hacer algo o llega a eso y lo veo fácil, pero en realidad creo que por eso se da, porque no le veo como complicaciones y si no se dio, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como trato de fluir en eso. El no ya lo tienes de antemano, el no ya viene dado. Entonces dices sí, a veces dices sí y después tú dices, buf, me ha pasado también, que he dicho sí y luego digo, buf, qué arrastre, qué carga. Pero estás arrastrando un tiempo, arrastrando un tiempo, arrastrando un tiempo y cuando sueltas hace puff y tú dices, anda, si era porque necesitaba fortalecer la espalda. Claro. Era que necesitaba tirar del carro para fortalecer la espalda. No, este no era el carro. Claro. Oye, ahorita me gustaría que ya nos sigas compartiendo más, pero ¿te parece que entre contada y contada nos cuentes un cuento? Mira, te voy a contar algo y voy a dar una noticia, porque mira, me hace mucha ilusión hablando de la casa, lo voy a poner aquí. Acabamos de presentar este libro que seguramente saldrá al revés, que se llama Donde nacía la lluvia. Es, yo estoy muy feliz y voy a contar la historia que está dentro de este libro, que algunas de las personas que escuchen me habrán escuchado. Son unas ilustraciones maravillosas de Shanique Galván, una chica mexicana. La edición es de Eric Fonseca, un amigo narrador también y editor mexicano, y tiene unos códigos QR en los que pueden acceder al trabajo que hacemos con Veleta Roja, con Carlos Cano y Hernán Milla, y es todo un juego, pero lo que me gusta, y voy a enseñar un pedacito del libro, es que Yannick logró eh, construir la arquitectura emocional que sostiene este relato, que siempre todo el mundo me decía que era muy difícil de ilustrar. Y como ando con melancolía, porque yo tenía que haber estado ahora mismo en Cuba, pero por cuestiones absurdas no estaré, pues, y hablamos de la infancia y del inicio, te llevo a ese lugar donde nacía la lluvia, ¿te parece? La casa de mi infancia, mi única casa, era tan alta, tan alta, tan alta que desde el suelo solo mi madre veía las arañas que llenaban de trampas los altísimos rincones del techo. Y digo techo porque así llamaban los adultos aquel telón lleno de remiendos y agujeros por donde el sol jugaba a convertirse en estrellas y las estrellas, por las noches, se disfrazaban de cocuyos. Mi casa era vieja, alta y vieja. Era tan vieja que le dio por las ventanas. Como no alcanzaban las puertas, se fue llenando de agujeros, de rendijas, por donde entraban mariposas, enredaderas, lagartijos, vecinos. Los vecinos casi siempre venían por un buchito de café o para que mi madre les curara el empacho. Si llovía, mi casa era el aguacero. Desde el techo caía la llovizna y pegadito al suelo aparecía un río que de lado a lado atravesaba la casa de mis juegos, solo para que mi madre se pusiera nerviosa
perdiera la cordura y mi hermana y yo viéramos pasar el agua subidos en la cama y escondidos debajo de la sombrilla con la que mi madre nos protegía del catarro. En los días de aguacero cantaban las aves. Cantaban alto, muy alto. Y entonces mi hermana le pedía a mi padre que acabara con ellas porque se moría de miedo. Y yo me moría de tristeza cuando mi padre mataba una a una las ranas, porque yo sabía que ellas venían a mi casa pensando que en aquel lugar nacía la lluvia. Solo la tristeza de mi madre me hacía pensar que aquello no era fiesta. Y cuando salía el sol, cuando escampaba, el suelo era de tierra. Por culpa de la humedad los muebles se pintaban de blanco. Mi madre se quitaba los zapatos y descalza iba limpiando el espejo por donde caminábamos, mientras mi padre sacaba el agua de la cañada para limpiar el cauce del río en que crecimos. Aquella sí era una casa. No tenía un jardín con girasoles y se volvió un infierno si llegaba el diluvio, pero entraba la luz, y la luz en las noches salía por los huecos para llamar la atención del que pasaba. Solo tenían tiempo exacto las comidas. El resto de las horas se juntaban entre carcajadas, juegos, canciones. Nunca nos faltó la ternura. Y mi abuelo guardaba su caballo en el mismo cajón donde mi madre guardaba las almohadas. Por eso a estas alturas siguen galopando mis sueños. Hasta aquella casa todo llegó sin permiso. El café de Mayo, la zambumbia de Nana, el gato de Mariquita, la risa de Sofía, las gallinas del mundo entero que se morían de amor por el gallo de mi madre. Porque todo cupo allí. Mis sueños, los hijos de una gata abandonada, perdida, la risa de mis primos, los juguetes guardados en sus cajas y aquellos libros con los que mi infancia de niño campesino entró paso a pasito al mundo y que una vez la lluvia se los llevó consigo a otras casas donde los niños y las niñas no sabían ni de cuentos ni de magia. Qué bien, muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartir. Y Es un texto más de prosa poética, pero bueno, en fin. cuéntanos de este libro, bueno, cuéntanos de los libros. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dio también en este azar? Mira, Eh, yo no soy escritor. Los niños se ríen conmigo porque a veces me llevan a los colegios y me llevan como escritor y yo les digo, es que yo creo que los escritores son aburridos y se ríen. Y entonces, mira, yo empecé a escribir porque sé escribir. Y entonces cuando uno siente y sabe escribir, pues escribe lo que siente. Y cuando uno escribe lo que siente, pues sale algo que se parece a la poesía. Pues es tan sencillo como eso, sin pretensiones de ser escritor, ni de tener 80.400 libros publicados, no sé. Pasó que una vez tuve la suerte de publicar aquí en España y publiqué algunas cosillas en Cuba. Total, que entre dimes y diretes surgió Veleta Roja, que yo creo que ha sido quien me ha afianzado a mí en la voz de escritor, porque Carlos Cano y Hernán Milla, que son los músicos con los que trabajo, han musicalizado mi poesía. De ahí nació un primer disco, nació un primer libro que se llamó Canciones y Palabras, que es un libro álbum con un CD y recursos didácticos para trabajar. Y luego, en medio de ese delirio, publicamos un DVD-CD que se llamó Sonidos que Cuentan, un juego que hacemos los tres, que es con la estructura de la música de cámara, pero con las dinámicas del jazz, contamos cuentos, flauta, piano y voz, y jugamos. Y de ese juego nació un segundo volumen que se iba a llamar Y si pido que me cuentes, pero claro, cuando vimos los contenidos ya no queríamos que fuera un DVD, porque un DVD ya no se vende. Y entonces nació una colección que se llama Y si pido que me cuentes. En un principio van a ser 5 libros, pero hemos decidido dejarlo en 3. El primer libro de esta colección es este que ves aquí, que se llama Canturía, publicado por Veleta Roja, también con la edición de Raquel Hernández y de Eric Fonseca a la cabeza, pero con la ilustración de Lucía Sarabia, que es un libro que a mí me encanta. Por ejemplo, te voy a poner este que a los niños pequeños y a las niñas les encanta. Y es un libro que son juegos con palabras. Este, por ejemplo, se llama Sol, diminuto, y dice sol, solecito, solcito, sol soleado, solecillo, en sol, mi sol, sol sonoro, solo mi sol, solo mi sol solitario, solo muy solo, solito. Este libro está dedicado a los más pequeños y a las más pequeñas de la casa. Tiene poesía, tiene arrullos. Y luego el segundo volumen que acaba de salir es este,
es este que se llama Donde nacía la lluvia, que es más para adolescentes. Y tiene, por ejemplo, imágenes tan rotundas como estas, que son un niño y un adulto mirando al vacío de la memoria. Y es este viaje a la memoria emotiva. Para tener estas cosas de vídeos, pues tienen unos códigos QR a los que se pueda, a través de los cuales se puede acceder pues, a este contenido del libro Mi voz, acompañada por Carlos y Hernán. Aquí hay otra historia más pequeñita y aquí hay dos canciones. Ambas canciones son letras mías, una con música de Carlos Cano y otra con música de Hernán Milla. Y aquí pues hay también los códigos QR, pero que están en las páginas directamente, a ver si encuentro alguno. Aquí, por ejemplo, entras a la página y puedes ver el poema declamado por mí o leído por mí, acompañado por flauta y piano, y la musicalización de uno de los textos. Entonces, ha sido eso, ha sido un jugar. Por eso te decía al principio que a mí la vida lo que me ha propuesto es porque he ido tropezando con las personas adecuadas. Todo lo que me ha pasado a mí, para bien o para mal, han sido cosas azarosas. El estar dispuesto a... Y muchas de las cosas no las he buscado. No las he buscado. Entonces, es eso, no siento que sea escritor, sí a veces nos asusta que estamos produciendo y que no sabemos cómo darle camino porque no somos para nada mercantilistas. Es cierto que, por ejemplo, que lo voy a decir, aunque bueno, dos de los trabajos han estado nominados a los Grammys como Mejor Álbum Latino para niños, y bueno, para ellos para mí ha sido una experiencia primera muy interesante ver cómo se movía la industria y cómo se movían todos esos mundos que no tienen nada que ver con nosotros, afortunadamente. Y seguimos trabajando, seguimos jugando. Siempre estamos con la idea de hacer algo nuevo, hacer algo nuevo, hacer algo nuevo. Ellos son muy inquietos, yo cada vez estoy más quieto, eso te lo tengo que confesar. Estoy en una etapa de mi vida en la que he descubierto mi esencia invertebrada. Estoy como, esta mañana decía, ¿en qué punto estoy ahora? Digo, pues estoy ahora mismo sintiéndome como un personaje de las cosmicómicas de Italo Calvino, como un punto en el que todo está amalgamado y a ver por dónde me tocan y por ahí saltaré. Sí, pues como en los procesos, ¿no? De forma muy individual y lo colectivo, pero bueno, va uno como pasando con los años y vas encontrando cosas distintas e inquietudes distintas que también le capitalizan a una cosa o a otra, ¿no? Claro. Bueno, cambia a uno los intereses por fortuna, ¿no? O a veces es como el cuerpo te pide, hace rato lo decíamos, desacelera un poco para que vuelvas a agarrar camino, porque venías en un tren de mucha velocidad y el cuerpo te dice, hola, duerme, come, ¿no? Entonces, descansa, toma vacaciones, haz cosas por ocio, ¿no? Que luego Calla, calla, ya, calla, exacto. calla. Bueno, para quienes hablaban mucho, eso siempre es un reto grande, ¿no? Un Sí, reto sí. grande. ¿Qué públicos? Yo sé que te han de gustar todos, pero bueno, ¿qué públicos te gustan más? Y cuéntanos una anécdota así de una vez en donde, bueno, te haya pasado algo que dices, ah, esto fue o difícil o fue algo que te regaló en estos azares que comienzas, bueno, ese público te regaló algo. ¿Qué Mira, públicos te a gustan? mí me gusta mucho el público infantil, por el desprejuicio. Porque te rompen la historia, te rompen esa burbuja del ego y te obligan a hacer una narración oral horizontal y desprovista de estereotipos, aunque hay mucha gente que se empeña en seguir trabajando los estereotipos, pero bueno, eso es harina de otro costal. Anécdotas hay muchas, eh, muchas bonitas. No he tenido muchas experiencias negativas. La verdad es que, mira, yo creo que a mi favor y como diría Freddy Artiles, que creo que hoy estaba de cumpleaños, el marido de mi maestra Mayra Navarro, decía, modestia, apártate. Yo creo que mi gran virtud en el oficio ha sido el carisma. Y cuando tú caes bien, que suele pasarme, te puedes permitir ciertas cosas que a veces luego tú le escuchas y dices, Dios mío, ¿por qué dije esto? Entonces sí he tenido cosas muy bonitas, por ejemplo, hace unos meses en una cárcel, trabajando con reclusos en un centro penitenciario, estábamos trabajando el tema de género y recuerdo que en el cierre me dijeron, te vamos a secuestrar porque eres la primera persona que nos permite llorar.
aquí no se puede llorar y contigo hemos llorado. Eso para mí fue un premio. O una vez un niño en Ecuador me dijo, cuando usted habla de la imaginación, ¿de qué parte de la imaginación habla? Porque yo sé que usted lo que está hablando es lo que se imagina, pero a mí me parece que fuera verdad. Entonces, pues son como pequeñas anécdotas que te van eh, comprometiendo con el oficio, comprometiendo con la honestidad del oficio, comprometiendo con la responsabilidad de hacer un oficio más empático que simpático, más humano que triunfalista, más cercano que pretencioso, más poético que estereotipado. Es decir, sé tú mismo, deja que la voz fluya y que la voz resuene donde tenga que resonar, porque somos como una suerte de cántaros que no estamos vacíos, pero que estamos llenos de laberintos, y en esos laberintos nuestras voces cuenteras resuenan y la gente te lo devuelve. Sí tuve una vez una anécdota que creo que es la que recuerdo así como más terrible. Un hombre una vez que me insultó porque me había reído de la monarquía. Yo como cubano no tenía derecho de reírme de la monarquía y se ofendió en un bar de pueblo. Es decir, recuerdo también una vez en Ecuador un señor, yo contando el momento en que mis padres hacen el amor en una historia, recuerdo a un hombre que se levanta, pero con un nivel de euforia y mira a los jóvenes y dice, aprendan a hablar bonito como habla ese señor. Es, creo que es eso, que yo creo que las experiencias que tengo son experiencias que el día que me siente a contarlas, pues me habrán dicho, pues mira, valió la pena. Todos los riesgos, todos los miedos, el nervio que pasas cuando te vas a subir al escenario, el nervio que pasa cuando vas a mostrar una parte de ti. También, por ejemplo, me ha pasado en Chile hace un par de años, bueno, no, fue antes de la pandemia, afortunadamente hace más años. Fue en el 2019, en 2019, sí, 2020, no, 2019. Se me acercó un chico y me dijo que por qué decía en público que era homosexual y que era marxista pop, que siempre bromeo con eso. Y le dije, pues porque no tengo vergüenza de ser quien soy, porque soy mito erótico y patrimonio de la humanidad, y porque creo que la libertad estriba en el derecho a mostrar la parte de tu cuerpo y de tu desnudez que quieras mostrar. Pero, por ejemplo, eso es una cosa desagradable, que alguien se cuestione tu modo de pensar, o tu identidad sexual, o tu identidad de género. No, yo vengo aquí a compartir una historia, y vengo a compartir una verdad. Y esa verdad necesita que tú tengas las puertas abiertas a todas las verdades que sostienen esa voz que te está contando una verdad. Claro, fíjate que el sentido de verdad es algo que hay que tomar en cuenta muchísimo para con el público. El público, sobre todo entre más joven, como lo decías, es muy honesto. Si no le gusta, se va. O se pone a jugar, o socializan. Los abuelos creo que pasa lo mismo, se duermen, ¿no? O sea, ahí tú puedes, es tan honesto que actúan como son, de manera más desfachatada y van a fluir como tal. Pero esos regalos que ahorita tú fuiste mencionando, tienen que ver con el sentido de verdad, es cuando te entregas y el público lo valora. Y no solamente te entregaste, sino lo que tú dijiste coincide con lo que tú piensas. Es como, no voy a contar una historia que no tenga que ver conmigo. Es como, eso creo que es algo bien importante y a recomendarle también a quienes estén en la formación de la narración oral, que luego agarran cuentos que de veras ese cuento te queda, de veras ese cuento te gusta, forma parte de ti, como coincides con algunas cosas de ideología de eso, ¿no? De veras vas a seguir transmitiendo paradigmas o adiccionamientos así moralistas o cosas así que tienen el contenido de sus cuentos, porque el público percibe esa verdad, ¿no? Yo digo, mira, un momento de intimidad con ellos. yo digo que hay tres claves en el oficio, que son autenticidad, honestidad y generosidad. Esas son las claves. El día que descubres esas claves se te olvida ir a todos los festivales del mundo, salir en todas las revistas, que se acuerden de ti todo el mundo, que digan que eres bueno, que eres maestro. No, se te olvida todo. Yo, y a propósito, perdóname, porque esto mientras te escuchaba me vino esta anécdota que fue la última sesión del año pasado. Estaba contando para adolescentes y había un chico, Alejandro, de 12 años, y detrás había una chica, Estefanía. Y Estefanía todo el tiempo estaba dándole patadas a la silla de Alejandro. Alejandro se volteaba y le decía, déjame, déjame, déjame. A la cuarta o la quinta, no sé, Alejandro se voltea violento, porque ella lo estaba violentando. Pero automáticamente, con todos estos
temas que hay ahora, ven a un niño saltar de manera violenta y es violencia machista. Y el maestro viene a llevarse el niño. Yo paro al maestro y le digo, no, un momento, este es mi espacio y voy a aclarar una cosa. ¿Cómo te llamas? Le pregunto el nombre. Le digo a la niña, ¿cómo te llamas? Ella me dice, Estefanía, y le dije, maestros, Estefanía lleva molestando a Alejandro hace mucho rato. Alejandro, ¿a que saltas fácil? Y me dice, sí. Digo, pues por eso te molestan, porque cuando tú saltas, el maestro te echa, te acompaña a la dirección, tú tienes 10 minutos de castigo y ellos tienen 10 minutos de libertad. Te estás convirtiendo en el comodín para ellos no tener clase. Estefanía se puso roja, Alejandro se sintió avergonzado y cuando terminé de contar la historia, me dice delante de todos y todas sus compañeras y compañeros, por favor, ¿me das 2 besos? Cuando ese chico de 12 años te pidió 2 besos es porque por primera vez en la vida alguien se ha fijado en mí. Entonces yo creo que una de las cosas que muchas veces hay que bajarse del pedestal y sentir que el que está abajo está siendo la voz del que está abajo. No es que seamos la voz de nadie, pero tu voz está resonando en su historia, en su vida, en su experiencia, y están abriéndosele ventanitas y cantándole pajaritos o tronando y llegando nubarrones, porque estamos haciendo un juego de provocación y un juego en el que tenemos que tener mucho cuidado, porque a la larga el trabajo del narrador oral, que muchas veces lo frivolizamos con la simpatía, es un trabajo de empatía, porque es siempre intentar acercarse al lugar del otro o intentar que tu lugar esté lo suficientemente diáfano para que el otro acuda y se siente escucharte. Y eso es un juego de empatía. Sí, ahorita como lo comentas, tiene que ver también mucho con los contenidos, como sin entrar en esta onda de la moraleja anterior o el aleccionamiento, que lo hablabas al inicio, que la literatura la tiene, y bueno, pues también tenía que ver con las concepciones del mundo y de la vida. Hemos avanzado lento para la inclusión hacia las diversidades, lento porque todavía nos falta un montón de cosas a hacer para hacer las diversidades en todos los sentidos, ¿no? Pero hay una avanzada. Siento que sí hay una avanzada, pian pianito, pero la ha habido. Entonces no podemos seguir contando lo que se contaba antes y también creo que hay que tener una conciencia, como lo acabas de decir, de empatizar con el otro, porque el arte detona las emociones en la forma inmediata, se conecta uno con esas personas y tú te vuelves una persona que está hablando y la oralidad es tan poderosa que hay que tener mucha conciencia de lo que estás diciendo. Y a propósito de lo que dices, mira, los Sí. dos puntos flacos de la educación contemporánea son la educación ética y la educación emocional. Y si hay un universo en el que confluyen estos dos elementos de manera tácita, es en el acto de la oralidad. Es decir, porque tú cuentas desde tus principios éticos, construyes un vínculo afectivo que es ético, pero también estás poniendo sobre el tapete tu emocionalidad, tu verdad, tu vivencia, tu experiencia. Entonces yo creo que hay que tener mucha responsabilidad. Y cuando contamos un cuento de los viejos hay que saber por qué contamos un cuento viejo, por qué recurrimos a él. Pero jugar con conciencia, jugar con el riesgo de que es poner toda la carne en el asador y que, ojo, hay vegetarianos y hay veganos y hay carnívoros a la hora de sentarnos a la mesa. Entonces yo creo que se trata de un juego casi discrecional, pero honesto, no comprometido con esa diversidad, pero mirándote a ti en el espejo de las otras diversidades. Tú también como ente raro, único en este marasmo de relaciones variopintas en las que crecemos y nos construimos. Sí, y bueno, pues tomar en cuenta eso, que el público va a tener una respuesta inmediata y hay que ver al público. Ahorita hiciste esta que nos cuentas, esta anécdota me parece muy simbólica porque a lo mejor el profesor no miró y no miraban, y a partir de ahora mira, pero también, ¿qué miramos nosotros? Porque el público nos dice mucho, el público nos cuenta historias, el público nos da un regalo con sus respuestas emotivas inmediatas, y tenemos una lectura del público, y el público es directo, ¿no? La narración oral es mirarnos, hay una conexión
es inmediata, no puede haber narración sin contacto visual, ¿no? Es súper importante. Mis cuentos más gloriosos, por ponerle un adjetivo que sea rimbombante, han sido construidos aceptando, asumiendo la devolución del público. Yo, por ejemplo, hay un cuento que todo el mundo reconoce casi como mío, que cuentan muchos, pero para mí es un cuento emblemático, que es La cucarachita Martina, que tendrás que haberlo visto. Y yo describo una cucaracha y eso fue la devolución de una niña de 4 años en un pueblo de Madrid. Cuando yo describo a la cucaracha, yo no suelo utilizar muchos diminutivos. Yo digo, había una vez una cucaracha y los 25 o 30 niños de la clase me dijeron, asco. Automáticamente estaban rechazando a la protagonista del cuento. Entonces yo dije, no, no, no. Y empecé a crear una cucaracha vestida de colores, perfumada, maquillada. Empecé a jugar y cuando ya yo termino, que siento a la cucaracha en el sillón, la niña me dice, pero no la has peinado. Ya ellos habían visto la cucaracha que yo había construido. Y ahí yo dije, espérate, que puedo no usar el diminutivo, pero sí hacer que ese personaje que es desagradable en el imaginario, si se parece a esas otras cosas que tú tienes en el imaginario, yo llevarme esos elementos y hacer que el personaje negativo en el imaginario sea positivo al menos en esta historia. Es un juego. Completamente, es un juego y ese trance momentáneo que se da en donde entran en esa sintonía, de esa imaginación activa en el espacio-tiempo que a veces es muy breve y si puedes lograr a varias veces, wow, eso es algo muy grato como en el oficio de que las personas se lo imaginaron o que lleguen y te pregunten de algo que comentas dentro de la historia, entraron en ese sentido de la verdad porque les hiciste ver. O algo que tú no habías visto y que ellos lo ven. Hace poquito, el día de la presentación del libro, casualmente, me encontré con la bibliotecaria de un pueblo de aquí que se llama Membrilla el Pueblo y me recordó, ¿te acuerdas aquel día que estuviste contando para chicos de bachillerato y te echaste a llorar al final del cuento? Y era que los chicos estaban escuchando una historia de amor, pero era una historia de desamor. Y cuando yo me di cuenta que los iba a engañar al final y los vi tan comprometidos con la historia, me eché a llorar. Y fue como, fue una tontería, pero claro, el hecho de que ellos vean tu vulnerabilidad también, que no te vean como el sacrosanto individuo que tiene una buena memoria, porque lo que elogian de nosotros es la buena memoria, sino que también tienes una capacidad de emocionarte y de fluir y de poner sobre la mesa el miedo del día o el susto del día o el dolor del día, porque cada día hay un dolor y cada día hay un miedo y cada día hay una noticia espeluznante y cada día también hay, por ejemplo, pues he puesto estos girasoles porque esta mañana me llegó una florista con un ramo de girasoles y una tarjeta anónima. Entonces, que un día de invierno te regalen girasoles, pues hay que compartirlos con el mundo. Entonces, creo que es eso, que se trata de eso. Claro, de compartir, de regalar. ¿Te parece si nos cuentas, nos regalas un cuento? Mira, sí, voy a contar, sí, creo que voy a contar, son muy chiquititas, Lo que tú... pero eso es el contenido del próximo libro. ¡Ah, genial! Y así pues ven la triada o la trilogía que se llama Y si pido que me cuentes por un poema que no está en el libro, pero que dice, cuento 1, cuento 2, ¿cuánto cuentas? Cuento 3. Y si pido que me cuentes, pues te cuento. Había una vez. Yo tengo 7 años y tengo novia, pero ella no lo sabe. Me gusta estar a su lado. Me gusta sentir su olor, aunque no sea que huele, y me gusta su voz llenando mis oídos. Yo tengo 7 años y pensándolo bien, no sé si tengo novia porque quiero o porque hay una niña muy dulce de la clase que me recuerda quién quiero ser. Es decir, llorar si me duele, vestirme del color que me gusta, besar a todo el mundo sin que nadie me diga, eso no es color de hombre. Los hombres no se besan, los hombres no lloran, los hombres no. Pero si yo no soy un hombre todavía, yo tengo 7 años, una verdad que no puedo nombrar porque aún no sé su nombre, y una niña muy dulce de la clase que digo que es mi novia, aunque ella no lo sepa. Me gusta el color rosa, el rosa de las rosas, el rosa del helado de fresa, pero no el helado de fresa, el color rosa. También me gusta Berta, me gusta y la quiero. A ella le gusto yo y le gusta el color rosa. Ella se ve muy linda vestida de rosa. Yo en cambio no puedo vestirme de ese color y me encantaría. Como no sabía,
pregunté en casa, ¿por qué no puedo vestirme de rosa? Mi padre se escapó por la ventana, mi madre clavó los ojos en el suelo. No tuve respuesta y entonces pregunté en la clase, maestra, ¿por qué yo no puedo vestirme de rosa? Todos se burlaron de mí y la maestra solo dijo, "Shh, silencio". Estábamos en sexto, en primaria, en el recreo, jugando, saltando, corriendo. Alba y María se besaron y todos, incluido yo, empezamos a cantar. A Alba le gusta María, a Alba. El chismoso de turno corrió a clase y se lo dijo a la maestra y de pronto nos vimos todos como en un juicio. Alba y María de pie, nosotros expectantes sentados en los pupitres. Alba lloraba en silencio y María se mordía los labios. ¿Es cierto lo que dicen? Sí, dijo Alba solo con la cabeza. ¿Y por qué? Porque nos queremos, dijo María. Intentamos hacer un ruido, pero cuando alzamos las voces y las manos, la maestra nos cayó con un gesto y entonces dijo, ustedes dos castigadas, los demás al recreo. Esa vez, por primera vez en todos los recreos de mi infancia, los chicos y las chicas de mi clase salimos en silencio sin que nadie mandara callar. Yo creo que ese día todos nos fuimos al recreo con la misma pregunta en la cabeza. ¿Acaso quererse merece un castigo? Me dejaste sin palabras. Qué buenos están. Cortos, contundentes, con mensajes súper... Bueno, ese es el tercer libro que todavía no tiene nombre, pero ya está grabado. Son cuatro, estos tres textos y otro más, y quizás metamos alguno en medio, y eso es lo que estamos trabajando porque quisimos que cada bloque de la colección, el primero fuera para niños y niñas más chicos, el segundo para jóvenes y adolescentes, que es cuando ya la memoria y la ausencia empieza a dejar ese hueco, y este que tiene que ver sobre todo con el espacio familiar de trabajar la diversidad desde un lugar afectivo, aunque haya que seguir reivindicando desde todos los lugares. Sí, pues bueno, las infancias contemporáneas, aunque se parezcan a otras infancias, porque la humanidad sigue siendo humanidad, creo que hay que abordar cosas que estamos ahora, digo, es una avanzada lenta, pero estamos, creo que preparados para hablarlo. Y creo que la niña es más que los adultos. La niña es Sí, los adultos tenemos que aprender de los niños y las niñas. un montón. Sí, hay una cosa, una maestra que yo tengo aquí en España, que fue la primera persona con la que yo trabajé y me habló muchos horizontes, Alicia Vallejo, me decía, el niño no consume cultura, el niño produce cultura. Ahí está la clave. Es decir, nosotros hemos estado atiborrados de una cultura moral, de una cultura ética, de una cultura del consumo. A los niños y a las niñas los estamos metiendo en esa cultura del consumo, pero ellos están permanentemente cuestionándose su lugar en el mundo y eso es crecer y eso es construir la identidad. La identidad no es más que agarrar toda la información que recibo, revolverla. Cuando un niño te pregunta y te desmonta una historia, no te la desmonta porque sea un niño maleducado, sino porque a lo mejor tú no has defendido bien en público la historia. Y él le quedó un hueco y es precisamente ese hueco el que hace que el cuento se desinfle. Entonces yo creo que la mirada del niño, en la mirada de la niña sobre lo que hacemos es una mirada honesta y hay que respetar la devolución que nos deja su mirada, porque es la única manera de crecer y de entender que estos son otros tiempos, que hay que jugar el juego de dejar la puerta abierta y mirar por el balcón sobre todo para que cuando vayan a cruzar la calle no haya peligros. Si no estamos para agarrarlos de la mano y que no crucen la calle, ¿no? Estamos para decirle, ojo, hay que cruzar la calle, pero mire a ver, decida usted por dónde la va a cruzar. Si la cruza por el paso de cebra, es estrecho, está lleno de gente, pero puede que sea seguro. Si la cruzas por la esquina y tienes poca visibilidad, pues corres el riesgo. Y eso es ética. Vivir es este riesgo que acordábamos, decía un poeta, y hay que enseñar que la vida es ese riesgo, y ese riesgo es el cuento. Porque es lo que el personaje bonito es el que rompe la zona de confort y se va como en prop, ¿no? Es decir, el distanciamiento.
Si no te vas de tu zona de confort, no te pasa la vida, no surge el conflicto, no te enfrentas a nada, no creces. Sí, sigue habiendo todavía algunas ideas victorianas de la infancia que prevalecen en la educación, más otras ideas, porque no ahorita dije victorianas, pero creo que hay muchas otras escuelas como de creer que la niñez no es crítica, no reflexiona, no filosofa, no analiza, ¿no? Cuando en realidad ellos nos mantienen vigentes. Yo, la verdad, no consigo en mi vida sin la niñez siempre me regala más de lo que yo a ellos, porque me cuestionan, porque me dicen a sus apreciaciones, porque me actualizan de lo que oyen, de lo que ven, Claro. me mantienen en la aquí y ahora, porque bueno, pues son sus referentes en los cuales hay que habitar también esos referentes que ellos viven, aunque algunos no me gusten, pero tener conciencia justamente también para poner puntos de reflexión, ¿no? Claro, pero precisamente a veces no te gustan porque no los conoces o porque no te has dado. A mí hay cosas que no me gustan. Hay muchas cosas, pero luego hay preguntas que me desarman, como cuando me pregunta Mario si existen los monstruos y le tengo que decir que sí, pero que los monstruos están en uno y que uno los saca de mil maneras, porque todo lo que uno imagina es cierto. Todo lo que imaginamos es una verdad, es una certeza, y trabajamos con eso, trabajamos con las certidumbres y con las incertidumbres, trabajamos con la masa y trabajamos con el pan, y trabajamos con la harina y trabajamos con el trigo y trabajamos con el surco y trabajamos con la semilla, porque hay lugares a los que tienes que llegar a hacer el surco, hay lugares a los que llegas a plantar, hay lugares que llegas a cosechar, y hay otros que llegas y tú dices, pues mira, esto es pan comido, vamos a hacer unas tortas y tan ricamente. Pero tenemos que trabajar con todo eso. Y ese campo fértil de la oralidad son los niños, las niñas, los adolescentes e incluso los adultos y las adultas que están abiertos al juego del cuestionamiento. Porque a veces llegar a un lugar donde te están esperando como bálsamo, como el maná, que te va a salvar de todo, pues también te genera como un cierto tufillo, ¿no? Antiguo, decir, bueno, ¿por qué hay que contar cuentos eróticos siempre? Y mira que yo soy amante del erotismo y de todo el juego que tiene que ver, pero, por ejemplo, ¿cuántos buenos cuentos homoeróticos hay? ¿Por qué siempre los cuentos eróticos hay que meter y sacar y poseer, cuando el erotismo a veces es simplemente insinuar? Decir, provocar. Es decir, que hay un montón de cosas que están en el imaginario que hay que empezar como que ya a darles brillo, a cambiarlas en el orden de prioridades y jugar el juego de desaprender y aprender. Sí, es ahí donde nos vemos invitados y convidados a continuar explorando cosas también que pueden ser transmitidas, ¿no? Para muchos públicos, ahorita que pues entraste justamente a hablar de lo erótico. Y ahí me voy a otra pregunta que me gustaría compartas un poco. ¿Cómo es ese proceso tuyo interno, que a veces puede ser algo muy sistematizado, ¿no? Porque tú no nos compartirás, de construir un repertorio, de construir, dije, voy a hacer una sesión que va por esta línea, o que me la pidieron, porque también suele pasar de, oye, podrías trabajar ahora el tema tal, y bueno, pues se ve uno en la tarea de tener que trabajarlo, que eso es el más Sí. difícil. Yo soy la peor persona para hablar de eso, porque, por ejemplo, a mí me pasa con los cuentos como con la comida. Por ejemplo, cuando yo probé el mole la primera vez, quedé fascinado. Y cuando llegué a España, sin saber lo que era el mole, intenté hacer un mole. Y busqué frutos secos y busqué chocolate y hice una salsa tipo mole, pero que tenía esa untuosidad, que tenía ese dulce y picante, rico, consistente del mole, pero no era un mole. Era mi versión del mole. Era mi necesidad de encontrarme con y de construir algo que yo había probado. Cuando nos enfrentamos a un texto literario, es de construir algo que has probado. Si no, todo el mundo saca del pollo lo mismo. Hay quien quiere del pollo solo la pechuga, hay quien quiere del pollo solo los guacales porque no tiene para comprar la pechuga, y hay quien tiene del pollo solo las patitas, los muslitos y las patitas. Pues entonces es eso, es deconstruir, descuartizar,
por decirlo burdamente, y luego entrar. ¿Qué me pasa? Que yo necesito que el cuento, que voy a contarlo como parte de un espectáculo, se me haya convertido en vivencia. Lo pueda contar como una anécdota, lo pueda contar como si lo hubiera visto así, como que si yo supiera dibujar claramente la historia. Entonces, en ese proceso, a mí primero me maduran los cuentos y luego hago la ensalada de frutas. Eso que me permite a mí que si de pronto veo que la ensalada de frutas me ha quedado un poquito dulzona, digo, pues le voy a exprimir un par de limones verdes, ¿sabes? O me ha quedado muy ácida, digo, espérate, que a esto le voy a poner un poquito de miel y un poquito de canela para que... Entonces yo simplemente juego. Llevo tiempo sin estrenar espectáculos, así que tú digas, ahora estoy planteándome uno con esto de la inclusión a partir de unos textos que he descubierto, uno que estuve trabajando de Pedro Lemebel durante 5 años. Estoy releyendo ahora mismo a Pedro Lemebel, buscando uno que se llama Las Malas, que es un texto de una escritora argentina, Camila Sosa, maravilloso, que hay un primer capítulo que es un cuento sublime a nivel poético sobre esto de la integración. Y, por ejemplo, tengo que preparar para el mes de mayo un espectáculo sobre este tema de la diversidad, para un congreso de diversidad sexual que hay aquí en España. Entonces, es decir, vas jugando y vas diciendo, ¿esto qué tiene que ver? Porque a veces no es lo que dice el cuento, es cómo sientes el cuento. Entonces, en ese sentir es donde está el proceso comunicativo. Cómo transmites lo que el cuento dice. Y a veces un cuento erótico puede ser un cuento hipermachista. O un cuento filosófico puede ser súper poético y potable y fluido y fácil. O un cuento popular se puede convertir en un arma arrojadiza contra la buena escucha. Entonces, es decir, que eso depende muchas veces de cómo... este proceso es como los rumiantes, ¿no? Pan, sabonete, librillo y cuajar. Entre el cuento, reposa, vuelve y luego sigue el proceso. Entonces, y al cabo de los años, te mira frente a frente a una historia como te miraría frente a frente con un examante y tú dices, anda, si fracasamos porque no nos gustábamos o porque lo que me gustaba de ti no era lo que creía que me gustaba. A mí me gustaba de ti tu sonrisa, no me gustaban tus ojos. ¿Sabes? Entonces es ese juego, sentir que el cuento es algo que está vivo y esa es mi manera de verlo como algo vivo que me contamina, que me contagia, que me inocula unas ganas de decirlo, pero de decirlo siempre y cuando en el momento adecuado él me diga, oye Aldo, creo que tengo que salir yo, que no sé si te ha pasado. Ese cuento que dice, mira, déjate de tonterías y tengo que salir yo. ¿Ves tú que iba camino de Puebla, de pronto paras y dices, espérate, que me voy ahora mismo para Monterrey? Y cambiaste, porque es así. Entonces ese es el juego. Sigo creyendo que es un juego y que la narración oral es un espacio de relación afectiva. Me encantan cada vez más los grupos pequeños, el poder decir, el poder estirar un cuento, el poder incluso jugar a traer el cuento asadito como el pavo en Navidad y trincharlo delante de la gente y decir, pues mira, a ti te voy a dar pechuga y a ti te voy a dar muslito y a ti te voy a poner más salsa y a ti te voy a poner la ciruela entera. ¿Sabes? Cómo jugar ese juego. Qué bien. Y es un proceso, pues, como muy distinto en cada persona, pero coincido contigo en que los cuentos llegan y a veces uno, a mí es como esa ebullición de quiero contarlo y a veces se lo escucho a alguien más y obviamente le doy mi lectura y mi manera de contar, pero el cuento también te encuentra y en los momentos, o sea, como tú dices, en este fluir de la vida, a veces llegan, ¿no? Es como si hay una sintonía maravillosa en donde necesitas algo, lo buscas pero no lo encuentras y entonces la serendipia llega y te encuentras otra cosa que no estabas buscando, pero que es un hecho afortunado, ¿no? Entonces, ahí Sí, es como... es como ir al mercado. Yo siempre le digo al cuentero que la memoria recursiva del narrador oral tiene que ser como la alacena de una madre de familia numerosa.
siempre tiene que haber, una madre es recursiva siempre y siempre tiene algo para comer. Te ha hecho tu comida preferida, pero le faltan 5 minutos y llegas con hambre. Si te tomas una botana más grande que la comida, pues ya no vas a comerte con gusto la comida que te preparó y te dice, mira, tómate esta aceitunita, esta botanita mínima, porque en 5 minutos está el arroz. Llegas con hambre, no hay nada porque pasaron tus hermanos y tus hermanas y ramblaron con todo lo que había en la nevera. Mar dice, date un bañito que te preparo algo y de pronto sales y te tiene un licuadito con un platanito que había en la nevera negro chuchurrío, una latita de atún guardada y te hace una torta con atún y tomate y te tomas tu licuado de plátano y comiste. Trabajamos para un hambre afectiva, un hambre emocional, un hambre de palabras, un hambre de humanidad, un hambre de afecto. Y entonces ese hambre, con buen hambre, no hay mal pan. Pero ese pan tiene que ser buen pan y ser honesto el pan. Sí, definitivamente. Oye, Aldo, pues muchísimas gracias por compartir un pedacito de tu vida, bueno, porque pues has hecho un montón de cosas y yo sé que nos vendrían otras 5 entrecontadas como para que nos sigas contando de todas las cosas que pues has hecho. Vamos a poner aquí tus redes sociales para que igual pues te sigan y busquen todo lo que tú has hecho en tus redes sociales y que bueno pues tengas en línea para quienes están lejos, ¿no? Del territorio donde tú ahora habitas. Pues bueno, ya para cerrar me gustaría que nos compartas qué es para ti la narración oral. Te voy a decir una cosa muy pretenciosa, pero para mí contar cuentos es un acto poético de comunicación afectiva que ocurre en tiempo real. Es un acto en sí mismo, ¿por qué poético? Por aquello que hablaba Platón de la poiesis, que es la capacidad transformadora del ser humano. Comunicación afectiva porque yo creo que todo el que cuenta, cuenta porque quiere o para que lo quieran. Es un juego de quereres lo que te lleva a contar. Es un salir de tu zona de confort, reforzar la autoestima, es un juego de querer, de amores. Y que ocurre en tiempo real es eso que hemos hablado durante todo el tiempo, que es el mirar al público, el sentir al público, el saber qué cuento va, el no cerrarte a la idea primera que te llevó a contar. Yo eso lo he descubierto con Carlos y con Hernán, porque claro, mis cuentos tienen ahora otro fluir, otro sentir, otro latir, otro sonar. Entonces, claro, el cuento es como el jazz. Hay una partitura y tú juegas sobre esa partitura. Tratas de defender la partitura, pero vas a colorear la partitura como, con los colores que te habitan. Vas a hacer el guiso con los aromas que te habitan. Es como una casa, que te regalan una casa y vas a poblar esa casa de tus recuerdos, de tus fotos, de tus colores, de tus plantas, de tus cuadros. Entonces el cuento es eso, una estructura susceptible de ser habitada y de ser aromada y de ser coloreada con los aromas y los colores que nos habitan y que nos definen y que nos pintan. Pues muchas gracias por haber estado en Entrecontadas, por compartirnos un poquito de ti, de tu tiempo y de tus historias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la paciencia, gracias por haber pensado en mí, por haberme sacado de estas semanas de silencio, por haberme inyectado la esperanza y nada, te dejo eso, el deseo de que nos encontremos personalmente y la puerta abierta para que cuando sea menester nos tomemos un café, un mezcal y nos demos un buen abrazo. Muchas gracias y bueno, pues espero que pronto vengas acá a México y bueno, pues la red de narradoras pues es un proyecto que lleva realmente poco, vamos para nuestro 3er año, pero no, para nuestro 4º año, pero bueno, de una u otra manera, ahí va pian pianito y bueno, pues nos encantaría que compartas cosas acá. Muchas Pues gracias. cuando queráis, aquí estoy. Muchas gracias. Buen camino. Y bueno, esto fue todo en Entrecontadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.